ha venido hasta el Viso de San Juan para conocer a Víctor Jesús Francisco Manzano, que es un vecino que investiga y rescata la historia de la localidad. Es un apasionado de la investigación histórica, dedica su tiempo a recuperar la memoria local y a poner en valor el pasado del municipio, pues rescatando archivos, documentos, recuerdos. Víctor, para empezar, cuéntanos quién es Víctor Jesús Francisco Manzano, cómo te defines y a qué te dedicas actualmente. Bueno, yo ahora estoy dedicándome a la educación en el sector más o menos privado, ¿vale? Lo hago sobre todo por mi cuenta. Y bueno, yo, nada, un apasionado de la historia, desde muy pequeñito, ya con pequeños relatos, sobre todo gracias a mi padre, que era también otro apasionado de la historia, relatos romanos y demás. Empecé así con pequeñas cositas, gracias a él, de origen francés, bueno, inmigrante español de origen francés, empecé a tratar el tema de Roma con los cómics de Asterix y Obelix. Muy interesantes para mí desde pequeñito, y ahí se abrió todo un mundo para mí que iba a poquito, iba abriendo pequeñas puertas y cada vez iba viendo un mundo más extenso de la historia. Entonces nace tu afición por la historia desde que aprendí a leer. Con 5 o 6 años que ya empezaba a coger mis primeros libros y cómics de historia. Primero un poquito de ciencia ficción con Asterix y Obelix, y luego un poquito más concreto con, pues eso, historia de España, historia, los romanos, ¿no? Que siempre nos ha fascinado mucho la historia de Roma. En tu caso, ahora mismo la historia no es solo una afición, no, es una profesión. Sino que es una profesión, y luego está muy ligada pues también al pueblo. ¿Por qué llega un momento en que decides centrarte en la historia del Viso de San Juan? Bueno, aparte de porque las circunstancias de vida me empujaron a acercarme aquí, ¿vale? Yo me mudé primero con mis padres allí en Eugena, y después me moví yo por mi cuenta, me independicé en el Viso, gracias también a mi amigo Sergio. Y la verdad que me llamó mucho la atención cómo lo que es el Viso de San Juan no es un pueblo desde un principio. Era una pequeña villa, pero no era simplemente un pueblo como podía ser otros, yo sé, Talavera, otros pueblos más grandes de la provincia. La historia del Viso no se puede entender sin el castillo de Olmos, que hoy en día vemos como simplemente unos montones de piedra perdidos en mitad de la carretera, pero eso fue el centro neurálgico de lo que es todo el Viso de San Juan, que después se movió hacia aquí. ¿Te llamó la atención? Sí, me llamó la atención que la zona en la que estaba, el crecimiento que tuvo y los orígenes que en realidad tiene compartidos con otros muchos pueblos de España, pero esta zona hubo muchísimo tránsito. Romanos, visigodos, etcétera, un montón de fenicios también se cree que llegaron por toda esta zona de la Sagra. Entonces es un punto, digamos, interesante para partir hacia una historia más general de España. Ya nos lo has comentado anteriormente, toda vocación suele tener un origen, como nos decías. ¿Ha habido, como nos decías, alguna persona, algún libro, algún lugar o alguna experiencia que te marcara y luego te empujara a investigar el pasado del municipio? ¿Hay algún antes y después de decir? Pues sobre todo fue cuando conocí a Sergio en la universidad. Yo venía de... Sergio es natural de... Sergio es oriundo de allí, de él, su padre, su abuelo. Amigo tuyo. Toda la familia, hasta que se recuerda, es de aquí. Entonces yo sí que recuerdo recuerdo una pequeña excursión que hicimos en la universidad, una salida que tuvimos, y él me empezó a hablar del tema y pensé, ¿con qué pasión me habla del Viso y de todos los alrededores, de la Sagra y demás? Y digo, esto es interesante. Yo ya estaba interesado en otros temas contemporáneos y dije, vamos a ver un poquito de qué va el tema del Viso de San Juan. Además tiene un nombre como muy rimbombante. ¿De dónde procede? Bueno, esto no se sabe exactamente, pero todo hace indicar que viene el Viso es una palabra, pues
antigua que sobre todo habla de extensión, ¿vale? Cuando tú es como una expresión, tener visos de algo quiere decir algo a la lejanía. Entonces el viso está ubicado en un pequeño cerro que si se estudia lo que es la parte antigua del Viso, tiene una vista panorámica de todo el valle del Guadarrama y demás, una zona privilegiada para poder avistar sobre todo el enemigo si viene a atacarte y para poder tener un control sobre todo el valle. Y San Juan, pues por una deriva de la orden militar de San Juan, entonces pues simplemente uniendo las palabras de dónde estaba ubicado y de dónde viene el origen, pues se consigue este nombre tan poético. Bueno, investigar la historia local no siempre es fácil. ¿Cómo has trabajado tus investigaciones? ¿Qué fuentes has consultado? ¿Archivos, documentos antiguos, testimonios orales, fotos? Bueno, esto es decir que el trabajo duro ya estaba más o menos hecho para cuando yo empecé a investigar, porque bueno, mucha gente de la que trabaja hoy en el ayuntamiento y otros historiadores anteriores a mí, a Sergio y demás, ya habían extraído fragmentos de escritos antiguos, de paleografía, de épocas cristianas, musulmanas, porque el Viso también estuvo bajo dominio musulmán muchos años, muchos siglos. Y ya estaba, digamos, el trabajo duro hecho. Yo simplemente pues, he ido leyendo fragmentos de un lado y de otro y he llegado a conocer más o menos completa la historia del Viso. Y por eso es lo que te digo, lo del Castillo de Olmos, que no se puede entender la historia del Viso sin ese castillo. Ajá. El Viso de San Juan, claro, es un pueblo con siglos de historia. ¿Qué etapa histórica o qué episodio te parece más interesante, más curioso o desconocido por los vecinos? ¿Qué piensas que esto la gente no lo sabe? Hay una cosa muy interesante que lo tengo aquí escrito y no quiero que se me escape absolutamente nada. Cuando en época sobre todo musulmana, que fue una época muy de cambio en España, porque nosotros pensamos en las épocas musulmanas que entraron los musulmanes, arrasaron con todo y luego de repente Pelayo de Asturias arrasó otra vez con los musulmanes y se acabó. Y eso no se entiende así. La época musulmana fue un intercambio constante y es verdad que estuvo bajo dominio, un gran dominio musulmán, pero los cristianos siguieron viviendo aquí sin ningún problema en la mayor parte de los casos. No tanto los judíos, que siempre han tenido problemas con todas las culturas en las que han estado, siempre han sufrido persecuciones, pero los cristianos lo único que tenían que hacer a lo mejor en algunos casos era pagar un poquito más de impuestos y estaban tranquilamente en sus casas. Hay una familia, por ejemplo, famosa en Cataluña, que eran los Casio, de época romana, que cuando entraron los árabes en la península les dijeron o seguís siendo cristianos y pagáis o convertís al Islam. Y pasaron de llamarse de Casio a Banu Casi. Cambiaron el nombre simplemente. Dice, bueno, pues nos hacemos musulmanes, así no pagamos más. Y eso es así todo. Hay una época muy, muy interesante, sobre todo aquí, que es en el año 1196, el sultán almohade, una de las ramas de los musulmanes que se crearon aquí en la península, era Almanzor. Nosotros le conocemos como Almanzor, que fue el que llegó hasta Santiago y conquistó toda la península y demás. También fue uno de los que mandó construir la Giralda de Sevilla. Estuvo aquí en el Viso de San Juan, en el castillo de Olmos. Después, una serie de cambios, porque había reyes cristianos que le pedían ayuda a los árabes, y fue el caso de Rodrigo, que fue el que le pidió ayuda a los árabes, y fueron ellos los que le entregaron el castillo en época musulmana a un cristiano. Y esa época de cambios de musulmanes a cristianos, de defensa, de ataque, eso me pareció siempre una cosa interesante. Y sobre todo, bueno, mi ámbito más que controlo yo más es la época contemporánea, sobre todo guerra civil y demás. Muchas veces vivimos sobre la historia sin ser conscientes un poco de ello. ¿Crees que los vecinos o la gente del Viso conoce toda esta riqueza histórica que tiene la localidad? ¿Crees que falta por divulgar? ¿Qué harías tú? Pues las iniciativas que ha tenido el ayuntamiento con esto que hablábamos antes de la guerra civil,
Creo que es una cosa perfecta, porque la historia es algo que si no la vives y la ves como lo que es una película constante, la gente no siente interés por ella. La gente piensa en historia y creen que es simplemente años, nombres, batallas, que bueno, que puede parecer más o menos interesante en ciertos aspectos, pero es mucho más que eso, es un constante cambio de entre personas, de cultura, de lenguajes y de historia, simplemente un intercambio entre unos y otros. Creo que la gente hoy en día no conoce, pero no solo pasa en el Viso, en todos los sitios. Y mucha de la gente que hay en el Viso, salvo la que es de aquí de mucho tiempo, desconoce la historia del Viso. Muchos han llegado nuevos en los últimos 5 o 6 años, 10 años, que es cuando más está creciendo por todo esto de la crisis inmobiliaria, y simplemente vienen como un sitio, una ciudad de dormitorio, como fueron en su momento las capitales del sur, Leganés, Getafe, Fuenlabrada. Vienen aquí por eso y no saben el valor que tiene toda esta zona. Tienes el Parque Arqueológico de Carranque, que es una absoluta maravilla. De épocas romanas, hay un mosaico ahí conservado que es absolutamente increíble. Increíble. Y la gente joven entiendo que es... Bueno, siempre sale hay excepciones, siempre ¿no? sale algún raro como yo o como Sergio, pero no, lo normal es que no se interesen por estos temas. Bueno, te ha dado tiempo a escribir, sí. Incluso tu libro, háblanos un poco de esta. Bueno, nada, esto es un poquito de novela histórica. Esto es histórica, un poquito fantástica, pero bueno, el marco es la Polonia ocupada y trata de una chica, Aleska, que sí, que intenta sobrevivir allí en la ocupación nazi. ¿Cuándo le escribiste? Esto hace 2 años que lo publiqué, hace 2 años. Estoy ahora en visos de publicar otro nuevo, pero bueno, es difícil, con la niña, con el trabajo, con las obligaciones, es complicado dedicarle el tiempo que requiere. Y oye, en un momento en el que todo ahora es inmediato, todo es digital, todo son redes, ¿qué te aporta personalmente el investigar la historia? Pues una cosa que decía mi padre, que no es de mi padre, que dice, que no es nuevo ni es suya la frase, pero hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hoy en día, tal y como está el mundo de la política, estos problemas que hay siempre de controversias entre los grandes partidos, siempre con un clima de insulto, de descalificación, no nos damos cuenta de hacia dónde se está dirigiendo el país, en este caso, y estamos repitiendo, en mi opinión, errores que ya hemos cometido y estamos volviendo hacia ellos, sobre todo el de la inmediatez. Somos incapaces de, con la herramienta tan poderosa que tenemos, que son los móviles e Internet, somos incapaces de investigar un poquito y saber, buscas algo y quieres la primera respuesta a la que te vale, no investigas nada. Y eso es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Buscamos buscamos un resultado y nos vamos a lo mejor a la página 1500, que es donde empiezan a aparecer los verdaderos hechos históricos. No el que quiere que aparezca el primer resultado en Google. Oye, y bueno, para terminar, mirando un poco al futuro, ¿tienes proyectos en mente relacionados con la historia, con escribir, con el Viso de San Juan? ¿Alguna investigación en la mente, alguna idea que te gustaría desarrollar? Bueno, estoy escribiendo un par de novelas más, entre medias, entre lo que puedo. Estamos metiéndonos un poquito, o estoy metiéndome un poquito en la vida política del pueblo para intentar, pues eso, potenciar todos estos temas de la historia. Esto de la guerra civil y demás, que es una cosa importante aquí en el Viso. Y nada, mi proyecto futuro, pues seguir con la historia y enseñarle a la gente joven que la historia no es nada aburrida, todo lo contrario. Si te la enseñas bien y tú tienes interés, es fascinante. Es fascinante. Pues muchísimas gracias, Víctor. Nada, un placer. Un placer. Igualmente.